Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón. Es como si la máquina del tiempo nos invitara a atravesar ese túnel interminable para encontrar a esta figura legendaria que retiene la gloria de haber sido la deportista que más lauros internacionales ha conseguido para Bolivia. Julia Iriarte grande, Julia Iriarte ganadora, Julia Iriarte ejemplo, como para justificar que su pueblo la reconozca en ese marco grandioso del homenaje que aglutinó gratitud y esperanza. Y es una satisfacción poder estar con la mejor atleta del país en toda la historia deportiva, Julia Iriarte de Arauz. Ella, 10 años después de ese máximo acontecimiento que tuvo el país, como son los Juegos Bolivarianos del 77, está aquí en La Paz. ¿Qué recuerdos tiene de esta ciudad, doña Julia? De La Paz, le digo sinceramente que recuerdos gratos tengo muchísimos, pero el que más lo voy a recordar hasta cuando muera será el de cuando encendí la tea olímpica en el estadio, en los bolivarianos del 77. Al margen de ello... Al margen de ello, bueno, la verdad es que en ese entonces tal vez fue la culminación de toda mi carrera deportiva. Cuentan que precisamente en esta plaza, en este Palacio de Gobierno, le recibieron a usted como la mejor atleta del país. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, cuando yo llegaba de Lima, después de haber ocupado los mejores puestos y haber ocupado el primer puesto en atletismo en Bolivia, después de haber experimentado las satisfacciones más grandes, volvíamos a Bolivia y el pueblo que esperaba en la estación de Huaki, en un entusiasmo loco, me levantaron en hombros y me trajeron hasta el Palacio de Gobierno. ¿Aquí el balcón estuvo allá? Al balcón, salí al balcón precisamente y dirigí unas cuantas palabras en mi pobre castellano. ¿Quién era presidente en ese entonces? En ese entonces eran en la copresidencia, creo, de Herzog y Orriola Goitia. ¿Qué más recuerda de ese día? ¿Fue tarde, noche? Fue una tarde. Y bueno, ¿Cómo esta tarde? Como esta tarde, aunque para mí realmente es un recuerdo gratísimo, ¿no? La gente tan entusiasmada querían seguirme paseando por toda la ciudad, pero por suerte pude evadirme y entrar en una movilidad para escapar hasta mi alojamiento. Doña Julia, ¿cuántos récords consiguió en ese acontecimiento? En Lima conseguí 8 medallas, 5 de oro y 3 de plata. ¿En qué especialidades? En lanzamiento de disco, bala, en salto largo, salto alto y carrera de vallas. ¿Cuál de sus marcas permaneció durante buen tiempo así intacta? Bueno, hasta ahora intacta y que seguramente no la van a volver a batir porque ya no hay esa prueba, es la de 80 metros con vallas que hice una marca sudamericana. ¿Recuerda el tiempo? Sí, 12-1. ¿Qué especialidad le gustaba más dentro del atletismo? Me gustaban los lanzamientos y la carrera de vallas. ¿Cómo se inclinó por el atletismo? Bueno, fue cuando vine al Instituto de Educación Física y descollé seguramente en algunas pruebas deportivas. Prácticamente la teoría no me llamaba mucho la atención. Yo había venido a hacerme atleta, puedo decir así. Entonces en el instituto empecé a practicar sola y después ya me trajeron un entrenador alemán, George Feld, que ya ha fallecido. Él me hizo atleta y campeona. ¿Al margen practicó otros deportes? El básquetbol, que también integré un equipo que había ido al Sudamericano de Chile. ¿Qué le gustaba más, el básquet o el atletismo? El atletismo. Era mi favorito el atletismo porque las pruebas que practicaba allí eran de mi predilección. ¿Qué le enseñó el atletismo en la vida? Bueno, las grandes satisfacciones que tuve al haber ocupado casi siempre donde he competido los primeros puestos. Después, usted sabe, el deporte es tan ingrato que pasan los años y nadie más se acuerda de uno. Háblenos de ese momento tan difícil en el deporte o en la vida. Bueno, para mí el momento más difícil ha sido mi enfermedad.
es decir, las 3 operaciones que me hicieron, y francamente que se me complicaron varios órganos, y estuve casi a punto de ir a visitar a San Pedro, pero por gracia de Dios, diré así, me salvé. Bueno, además está guapa hoy, ¿no? No me hagas ruborizar porque hay tanta gente que está mirando. Y muchas gracias por el piropo. Felizmente está recuperada. Hace pocos meses se enfrentaba con el más duro desafío para volver a ganar y para que siga acompañándonos. Julia Iriarte, inmensa. Julia Iriarte, ejemplo. De su familia, porque es puro deportista, ¿no? Bueno, mi marido ha sido un gran futbolista. Ha sido Duberti Arauz, el chaqueño que le llamaban aquí. Después uno de mis hijos jugaba en Bolívar acá, pero ese ya está en Erlangen, ya está en Estados Unidos, practicando ya para él, para su gasto. Tengo otro que ahora está volviendo a jugar en Petrolero de Cochabamba, Juan Carlos. Después tengo un muchacho, el menor, que posiblemente ha podido ser un gran futbolista, pero a veces nadie ha nacido para profeta, como dicen. Allá en Santa Cruz, la verdad es que muy poca importancia le han dado a mi hijo. Y como le digo, inclusive le dicen Maradona, pero no ha podido absolutamente ingresar en ningún club. El otro de mis hijos quiso hacer el atletismo, pero lamentablemente por circunstancias ajenas a su voluntad no pudo. Ese es el total de mi familia. El mayor de mis hijos, que es aviador civil, pero que no está ejerciendo su profesión, trabaja en yacimientos. ¿Usted va a ver algún espectáculo deportivo o ha preferido ya quedarse en casa? No, ya prácticamente no, especialmente en Santa Cruz no puedo ir, pero ahora que mi hijo está volviendo a jugar, pudiera ser que vaya otra vez al estadio. Al margen de sus acontecimientos, de sus hazañas deportivas, ¿cuál de los torneos recuerda más, con más afecto, con cariño? Es decir, en el que yo haya actuado. Bueno, para mí el mejor ha sido el de los bolivarianos en el 47 y 48 en Lima. ¿Quiénes fueron? De acá fuimos Carmen Rosa Soto, Carmen Antesana, Carmen Amaya y una muchacha Ortiz de Tarija, que no me acuerdo el nombre, Laura Ortiz. Éramos las 5. Y las 5 levantamos en alto el nombre de Bolivia. Yo por de pronto hice tocar el himno nacional durante 5 veces e izaron la bandera en las mismas veces. En su lecho de enfermo, ¿qué recordaba usted de todas sus hazañas deportivas? Ya le cuento que yo quería inclusive en ese momento que me hubieran llevado todo mi álbum de recortes para recordar. Francamente, para mí era como una alucinación durante el tiempo que yo estaba enferma de recordar el deporte. Pero hasta me prohibían leer, entonces no podía yo. Pero ya les digo, para mí el deporte ha sido toda mi vida. Y sigue siendo, ¿no? Hasta me creería capaz de asomarme por las pistas atléticas. Sus récords atléticos insuperados durante décadas enteras, su espíritu ganador, le abrieron las puertas para que los corazones bolivianos latieran con ritmo febril, atesorando sus victorias eternizadas en letras de molde de diarios nacionales y del continente. Julia Iriarte, portentosa. Julia Iriarte, ejemplo. Y estamos aquí en el estadio Fernando Siles. Hace 10 años acá se hacían los Juegos Bolivarianos, la jornada inaugural. Estamos junto a doña Julia Iriarte de Arauz. Doña Julia, ¿qué significa volver a estar en este escenario después de 10 años? Mire, la emoción que ahorita siento es inenarrable, porque la verdad es que siento tanta emoción de recordar que en ese bolivariano tuve la oportunidad de haber encendido la tea olímpica y haber corrido estos 400 metros. Bueno, puedo decir que aún mi corazón sigue con el deporte. ¿Dónde era la tea? ¿Se acuerda? Arriba en el podio estaba en la cosa, y eran casi como 60 gradas, ¿no? Que había que subir, que quedé prácticamente molida ahí, me quedé sentada. Seguramente el aplauso, el griterío es lo que hizo que siga usted. Toda la emoción del pueblo que me aplaudía de pie y pronunciaban mi nombre. La emoción era tan grande que yo di la vuelta prácticamente llorando.
emoción. Así que ese recuerdo yo jamás de los jamases, mientras muera, no lo voy a borrar. ¿Usted pensó volver a este escenario alguna vez después de ese acontecimiento? Nunca, yo pensé que mi carrera deportiva lógicamente terminó, pero no pensé nunca que me hubieran hecho un homenaje de tal magnitud, porque para mí ha sido el homenaje más grandioso que se puede dar a una deportista que ya ha pasado sus años. ¿Cuántas pruebas ganó en este escenario cuando no había esta pista tan hermosa como ahora? Bueno, el 48, que fue donde dejé ya el atletismo, gané 5 medallas que dijeron de oro y 3 medallas de plata. Lo mismo que en el Perú, las mismas pruebas y los mismos récords. Hace 40 años que ocurrió esto. Hace 40 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Pero imagínese usted, ya pues, también los años han pasado y yo ya me siento, diré, atraída por la vista hacia las prácticas atléticas. Doña Julia, ¿usted recuerda los tiempos, las pruebas que ganó en ese bolivariano de Lima y también acá en La Paz en el sudamericano extraordinario? Bueno, en Lima, en salto alto hice 1.36, que fue una marca que no correspondía a una atleta en esos tiempos. Después en salto largo puse 5.25. En 80 metros con vallas puse 12.2. En lanzamiento de disco 32, algo por ahí, ya yo no recuerdo muy bien. Y esas fueron las pruebas, las 5 pruebas. Y segundos puestos ocupé en 50 metros, en lanzamiento de jabalina y la posta 4%. ¿Y en el sudamericano cuál es su historia más notable? En el sudamericano, acá en La Paz, fue el extraordinario, casi las mismas pruebas, solamente que en 80 metros con vallas hice una marca sudamericana, o sea, un 12.1. ¿Usted se acuerda de sus maestros en INSEP? De algunos. ¿De qué? Han pasado tantos años que me acuerdo, del primero que me acuerdo es de Saturnino Rodrigo. ¿Qué le enseñó él? Él me trajo desde Cochabamba a estudiar acá, porque una vez vine yo a jugar básquet y seguramente él vio mis aptitudes, no sé. La cuestión que sin que yo haya tramitado nada, me dieron la beca y me inscribieron en el instituto. Parecen lejanos aquellos días en los que la inquietud de una mujer con la estirpe de las mujeres de la Coronilla hubiese dado sus primeros pasos abrazando la carrera de la docencia para que la cultura física de sus alumnos sea integral. Así la recuerda su mentor, el hombre que la trajo desde su Cochabamba querida, el inolvidable don Saturnino Rodrigo. Entre numerosos alumnos que llegaron al Instituto de Educación Física que yo fundé y que yo dirigía, uno de esos años, no me acuerdo exactamente en qué año, Julia Iriarte y su hermano Juan llegaron como alumnos. Y desde un principio Julia se destacó por sus condiciones excepcionales de gimnasta y todo eso, tanto que al final resultó saliendo, creo que una de las primeras de su promoción. Después, claro, se la nombró profesora de educación física en un colegio, pero ella continuó con sus prácticas atléticas y resultó una magnífica atleta. Tanto es así que me acuerdo yo que después de haber dejado la dirección de educación física y la dirección del instituto, yo me fui a Buenos Aires. Y un día de esos recibo una noticia de que había un campeonato sudamericano de atletismo y que Julia Iriarte estaba representando a Bolivia. Entonces, naturalmente, yo fui, la recibí, yo le ayudé en todo lo posible. Y allá, en el estadio de River Plate, hizo un gran papel. De manera que desde entonces su nombre comenzó a levantarse y no creo que haya habido una atleta más completa que ella, por lo menos que yo sepa. ¿Cómo era Julia? ¿Cómo soñaba? ¿Qué es lo que más sentía en esa juventud que ella explotó para cosechar victorias? Su amiga de entonces, su amiga de siempre, doña Betsy Zavala de Pavón, la recuerda así. Pero desde que yo he sido deportista, yo he jugado con ella
La he admirado en sus diferentes ramas deportivas que ella ha abarcado y he admirado en toda época su trayectoria, su decisión, su tesonería hacia todas las especialidades que ella ha tomado para poder hacer un papel digno defendiendo los colores del país, ya sea en el campo nacional, en el campo internacional y transponiendo las fronteras. Doña Julia, ¿recuerda algo de doña Betsy jugando tal vez en Dillon, parece? Bueno, claro, los recuerdos, aun cuando hayan pasado los años, siempre siguen. Con Betsy hemos empezado a jugar en el Club Dillon, fue donde nos formamos basquetbolistas con los hermanos Pérez. Y al pasar de los años, ya Betsy, por sus ocupaciones diarias, dejó el basquetbol. Yo todavía seguía hasta competir en competencia internacional. ¿Como deportista recuerda algún gesto de doña Julia? Así yo me acuerdo mucho la vez en que ella salió campeona olímpica y que la fuimos a recibir a la estación central con una condecoración de ramas de olivo y laurel en plata y que la llevaron en hombros hasta el Palacio de Gobierno. Eso yo considero como un acto que me impresionó muchísimo en la vida deportiva de Julia. ¿Qué le decían cariñosamente a doña Julia? Chiñe. ¿Por qué le decían eso a doña Julia? Ese apodo me cae desde un hermano que era de baja estatura y bueno, a todos los iriates lo que yo el apodo de Chiñe. ¿Qué quiere decir en quechua eso? En quechua quiere decir pequeño. Doña Julia, ¿recibió algo de los festivales benéficos que hicieron cuando usted estaba postrada en cama? La verdad que me daría vergüenza decir, pero ya que usted me hace esta pregunta, lamentablemente nada. Acá en la Federación Atlética sí me entregó unos pesos y les quedo muy agradecido, como que ya les dije a ellos. Así que yo francamente no esperaba estas cuestiones porque eso ha nacido de ellos mismos, que lo hacían a beneficio mío, en fin. Pero yo me sentía halagada de ver todavía que la gente recordaba de mis hazañas anteriores. ¿Usted ha vuelto a ir a Tarata? Sí, el año pasado, este año he ido a Tarata, pero mi pueblo está muerto. Ya no es el pueblo donde todavía esa juventud, esos deportistas, que realmente hemos salido de allá varios deportistas. Pero ahora es un pueblo que ya no se puede ni siquiera ir a visitar porque ya nadie de los antiguos vive ahí. ¿Qué recuerda usted de esa presencia suya en Buenos Aires en un sudamericano? Bueno, fui la única atleta de Bolivia a Buenos Aires como atleta símbolo, pero era todavía en mis inicios deportivos, entonces entre 16 deportistas yo ocupé tercero en lanzamiento de bala y cuarto en lanzamiento de disco, que para mí era una maravilla. Lamentablemente mis dirigentes, que Dios los tenga en su santo reino, me pegaron unas filípicas de que por qué no había ocupado un primer puesto. Para mí era sumamente difícil porque eran señoras atletas. Yo creo que no hemos perdido ese vicio, ¿no? Que viajen más dirigentes que atletas. Esa es la verdad, porque cuando yo fui a Buenos Aires era la única y tenía 4 dirigentes. Bueno, yo pienso, Mario, que no solo los deportistas, sino el pueblo en general, estamos obligados a hacer algo por Julia. Hoy por hoy ella ha atravesado una tremenda crisis a raíz de su enfermedad y esto la ha dejado realmente en condiciones muy, muy lamentables. Yo pienso que es el momento en que no solo las autoridades, sino el pueblo todo, los deportistas, deberíamos hacer algo por ella. Yo creo que es la mejor muestra de gratitud a todo lo que ella ha hecho por Bolivia. No se olvide, Mario, que hoy día todavía se conservan algunos de los récords de Julia que no han sido batidos. ¿Qué decían de ella los periodistas? ¿Cómo se pueden rememorar algunos de sus más connotados lauros
algunas de sus más grandes hazañas que llenaron de orgullo a los bolivianos, don Julio Borelli recuerda. En atletismo, lo mejor que hemos tenido, creo que en toda la historia del atletismo, o por lo menos en los 50 años que me constan a mí. Julio Iriarte era alumna del INSEF, del Instituto Normal Superior de Educación Física, y había un entrenador en el grupo de entrenadores, que me acuerdo que era el jefe de todos los entrenadores de diversas disciplinas, y especialmente en fútbol y en básquetbol, y había un señor alemán, Fell, F-E-L-K, Fell, señor Fell, que la vio a la chica con condiciones y comenzó a prepararlo en varias pruebas. Y no se equivocó, porque Julio Iriarte fue el 47 a los Juegos Bolivarianos, los segundos Juegos Bolivarianos, que se disputaron en Lima recién el año 47. Los primeros habían sido el 38 en Bogotá, yo fui allá. Y el 47, 9 años después de los primeros, recién se realizaron los segundos en Lima. Y ahí Julio Iriarte hizo algo extraordinario. Creo que ganó las 5 o 6 pruebas en las que participó. Y ella sola, acumuló el puntaje con el cual la rama femenina del atletismo de Bolivia tuvo el más grande puntaje de todos los grupos femeninos que participaron en esos segundos Juegos Bolivarianos. Y el recibimiento aquí en La Paz fue algo extraordinario, cuéntame. Sí, cómo no. Sobre todo a Julio Iriarte, porque imagínense, creo que fueron 5 o 6 pruebas las que ganó. Y el puntaje de ella determinó precisamente el primer puesto en atletismo femenino para Bolivia. Ahora Julio Iriarte también fue buena basquetbolista. Integró el equipo del INSEF, también la selección local, y creo que llegó a la selección nacional. Se casó después con el chaqueño Arauz, que era un buen back, que llegó a jugar en el Litoral, ¿no? Creo que últimamente estaban por allá por Bermejo, por ahí. Y un hijo, que usted recordará, un hijo de Julio Iriarte, claro, jugó en Bolívar, 2 o 3 temporadas jugó en Bolívar, de manera que por no se la vea, es figura de destaque, de gran destaque, en el deporte, no solo base, el atletismo, sino el deporte general, en toda la historia del deporte nacional. 20 años después de sus memorables conquistas, José Gamarra Zorrilla materializó un homenaje esperado en los Juegos Deportivos Bolivarianos que se efectuaron en nuestro país. La mejor opinión de Julia. Ella ha sido una de las atletas más distinguidas en nuestro medio. Puedo asegurarles que ha sido la mejor atleta nacional en Juegos Bolivarianos. Las medallas que ha ganado lo comprueban. Y justamente por esa consideración de orden personal y por la que le tenían los distinguidos dirigentes que me acompañaban en el comité organizador de los Juegos Bolivarianos, es que la seleccionamos a Julia para que ella fuera, a nombre del deporte nacional, la portadora del fuego bolivariano en los Juegos del año 77. ¿Cómo nació la idea y cómo, recuerda usted cómo se le comunicó a ella, los preparativos, algo que a 10 años es importante recordar? Bueno, la cosa ha sido muy simple. Entre el grupo de dirigentes, los directores más bien diré del comité organizador de los Juegos, consideramos algunos nombres, la verdad que no recuerdo exactamente cuáles, pero sí le puedo asegurar que todos nos pronunciamos por Julio Iriarte, consideramos que era el símbolo del deporte nacional y que creo que continúa siendo, ya que para nosotros ella constituía un ejemplo para nuestra juventud y para nuestra niñez. ...120 chasquis anuncian la llegada del fuego bolivariano. Julia Iriarte de Arauz recibe la antorcha en el Estadio Olímpico. Julia, la atleta boliviana que más triunfos consiguió para su patria en toda la historia de los Juegos Bolivarianos, ha escrito páginas de gloria en el deporte boliviano. En la década del 40, conquistó 8 medallas de oro en los Juegos Bolivarianos en Perú y los Sudamericanos de La Paz,
en 1948. Los galardones que obtuvo para su país comprendieron a las especialidades de lanzamiento de bala, disco, jabalina, salto largo, valla y salto alto. En esta oportunidad demostró alto espíritu deportivo al transportar, con emotivo esfuerzo, el fuego bolivariano, que de ahora en adelante velará el espíritu de hermandad entre los atletas de los países participantes. Julia Iriarte hoy, madre y abuela, una mujer que acaba de vencer a la muerte con la fe de siempre. ¿Acaso no es merecedora para que las autoridades nacionales, a través del Parlamento, le otorguen la pensión vitalicia que necesita? ¿Acaso es necesario recordar lo que fue para justificar ese pedido? Se haría justicia, como dicen los abogados, y cualquier otro sí involucraría necesariamente a todos los bolivianos sin distinción. Porque Julia Iriarte sigue deteniendo al tiempo para que la volvamos a ver plena de gloria, rodeada del cariño y la gratitud sin compromisos. Porque fue la más grande, la que más victorias logró en el atletismo. Porque nadie la igualó. Porque Julia Iriarte seguirá siendo eso y mucho más, porque seguirá siendo ejemplo.